Bueno, capítulo 1, les presento a Félix Ismael Rodríguez, veterano de lo que es la batalla del exilio cubano, exagente de la CIA y, como decíamos en este reportaje, un hombre que estuvo allí en esa jornada histórica en que terminó la vida de Ernesto Che Guevara. Señor Rodríguez, gracias por acompañarnos. Un placer. Le pido que por favor, y espero que podamos establecer el contacto, hace un rato nuestro productor Miguel Sánchez conversó con Phil Jordan, el hombre que fue director del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso, Texas, donde se coordinaban muchas de las actividades de lo que hacía la DEA en Latinoamérica. Esto es parte de lo que dijo. Hay agentes de la DEA que tienen informantes donde ellos dicen, y también el comandante Calderoni me dijo a mí precisamente, y a otros 2, 3 agentes, que una persona que se llamaba, un cubano que se llamaba Félix Rodríguez, o que se llama Félix Rodríguez, estuvo ahí adentro de la casa donde tenían a Kiki, donde lo estaban torturando. Y por eso Kiki duró tres días, mientras que le estaban sacando la información. Lo que los informantes dicen, y está documentado, que una persona con credenciales mexicanas del DFS se llamaba Félix Rodríguez. Y como les decía, está escuchando, ¿escuchó Félix? Perfecto. ¿Qué dice a lo que dice este señor ex integrante de la Agencia de Lucha contra las Drogas? Mira, esa es la acusación, esa es la acusación más ridícula que yo he escuchado en mi vida. Primero, que en esa época nunca estuve en México. Es más, estuve mirando las fechas esas en internet de cuando él fue capturado y fue torturado y después asesinado. Y en esa fecha, precisamente, en el día entre el 7 y el 8 y el 9 de febrero del año 85, yo me encontraba en Miami, inclusive fui al aeropuerto con Pedro Reboredo, que fue en aquel entonces el alcalde de West Miami, para buscar a 3 nicaragüenses jóvenes que venían heridos desde Honduras. Uno era el Tigrito, tenía un balazo en la cara, y 2 más con balazos en la columna vertebral. Y lo llevamos a un hospital al norte de Miami, donde fueron operados de gratis, y estuvimos muchísimo tiempo coordinando todo eso en el hospital. Y a su vez también me estaba visitando durante esa semana el general Marcilese de la Fuerza Aérea Argentina, que celebró su cumpleaños con nosotros. Vi también en algunas de las declaraciones que mencionaban como que yo tenía el seudónimo del Gato, y obviamente la única persona que me ha llamado a mí el Gato ha sido la inteligencia cubana en diferentes reportajes en el Granma y también en el periódico Revolución. O sea, obviamente la mano de Cuba está metida entre ese tipo de acusación, no sé en qué forma, y fíjate qué coincidencia, que fue unos días después del aniversario de la muerte del Che Guevara. Que por cierto, efectivamente, ocurrió la semana anterior. Quiero, por favor, Félix, que escuche más, porque le insistimos al señor Jordan, y en la conversación con nuestro productor Miguel Sánchez dijo esto. Necesitamos hablar con Félix Rodríguez para que nos diga cara a cara que él no estaba dentro de esa casa donde torturaron, y que los informantes dicen que Félix Rodríguez estaba encargado de la tortura de Kiki Camarena. Que nos diga Félix Rodríguez en persona que él no tuvo que ver nada con ellos. Necesitamos hablar con Félix Rodríguez para que nos diga cara a cara que él no estaba dentro de esa casa donde torturaron, y que los informantes dicen que Félix Rodríguez estaba encargado de la tortura de Kiki Camarena. Hay 2 pilotos americanos, uno de Nuevo México, el que voló a Caro Quintero para Costa Rica, y hay un piloto que está en Colorado, que dicen, ellos mismos estaban trabajando por la CIA, que Félix Rodríguez era el que estaba encargado al comienzo. No digo que él lo mató, pero ahí estaba. Si estaba ahí, él tiene que ver algo con la muerte.
Menciona a dos personas más en estas investigaciones que se han hecho en estos últimos días. Uno se llama Héctor Berreyes o Berreyes y otro se llama, le digo el nombre exacto, Tosh Plumlee. ¿Le suena alguno de esos nombres, Félix? Ninguno de esos nombres me es familiar y sería interesante que chequen con el CIA si es verdad que esa gente tenía algo que ver con el CIA. Y me puedo sentar cara a cara con cualquiera que ellos digan y estoy dispuesto a ponerme un detector de mentiras y que se lo ponga ese mismo señor que está diciendo eso y las personas que han hablado con él. Félix, una de las cosas que se menciona en las investigaciones tiene que ver con lo que dice era un sistema en el que usted había participado para que movimientos de drogas que se transformaban en dinero se transformaran en armas para los guerrilleros antisandinistas conocidos como Contras. ¿Qué dice de eso? Mire, eso es lo que ha estado diciendo Cuba durante todo este tiempo. Me han acusado de recibir 10 millones de dólares del cartel de Medellín en aquella época. Eso fue investigado a su totalidad por el Irán Contra Committee y en aquel momento acuérdate que era controlado por los demócratas. Si hubiese habido una pizca de verdad, obviamente hubiera salido públicamente. Eso todo es totalmente falso y es una fabricación de la inteligencia cubana, lo cual estoy ahora más convencido que nunca de que fueron ellos los que metieron eso. Porque son los que han estado siempre pregonando eso en diferentes reportajes y artículos que ellos han puesto. Y obviamente pueden chequear perfectamente durante esos días, porque daba la casualidad que yo visité hospitales aquí y tuve contactos bastante con diferentes personas que pueden justificar y ver de que yo estaba en ese momento en Miami y no en ninguna vez ni remotamente en México. Nos acompaña un ex agente de la Agencia de Lucha contra las Drogas, el señor Omar Alemán, está aquí en el sur de la Florida. Señor, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto y qué puede aportar, qué sabe sobre este tema? Bueno, el tema, en realidad, yo no conozco de lo que aconteció después de la muerte de él. Yo sí conocí a Kiki. Lo que yo no me explico es por qué los narcotraficantes optaron por matarlo y torturarlo, dado que históricamente el código entre ellos es no matar a los agentes de la DEA, sino básicamente a los informantes. Al ellos matar a Kiki, básicamente se pusieron una gran tipo de presión sobre ellos, dado de que ahora el gobierno norteamericano iba a entrar sumamente en el caso. La historia dice que Caro Quintero se enfureció porque Camarena detectó este rancho El Búfalo en el que había unos monumentales plantíos de marihuana y que eso le ocasionó pérdidas de cifras astronómicas y que eso lo cegó y lo llevó a tomar esa represalia. Pero ¿qué le hace sentir, usted que conoce por dentro los mecanismos de lo que es esta agencia federal, este tipo de acusación que está formulando, por ejemplo, el señor Phil Jordan con respecto a cómo murió y quién mató a Camarena? Vamos a estar muy claros. Yo estuve en la Ciudad de México, radicado 2 o 3 años en la Ciudad de México y 7 años en El Paso. Casi todo lo que nosotros hacíamos en México era con la Policía Judicial Federal. Y la corrupción era tanta que después de la muerte de Kiki, supimos que hubieron muchos vínculos con la policía. Así que hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de conspiraciones, porque las conspiraciones no solo son con los narcotraficantes, sino también con las autoridades de México. Y un punto muy válido, y le agradezco mucho su presencia, señor Alemán. Dos cosas que quiero mencionar. Una, que la agencia federal, que terminó siendo desbandada del gobierno mexicano, estaba tan infiltrada, era tan corrupta, que la guardia de Caro Quintero incluía en algunos casos a decenas de integrantes de esta agencia que teóricamente debía combatir a los cárteles de narcotraficantes. Y otro punto, mencionó a un comandante Calderoni, el señor Jordan se refiere a Guillermo González Calderoni, que fue uno de los principales jerarcas de la Policía Federal Mexicana y que, por cierto, murió ejecutado en el sur de Texas de un balazo en la cabeza 3 o 4 años atrás. Lo que les puedo decir a esta altura de cómo están las cosas, si nos da el tiempo para incorporar algo más de lo que dice Phil Jordan, si nos da el tiempo entonces, algo más de lo que le dijo a nuestro productor Miguel Sánchez. 9 meses antes que me lo mataran,
a Kiki. Aquí estaba yo con él hace 9 meses, antes que lo recogiera el DFS. Aquí estoy en Guadalajara con Kiki. La muerte de Kiki Camarena nunca se va a olvidar hasta que todos los que estuvieron ahí torturándolo como cobardes salga la verdad. Muy brevemente, la última palabra para usted, Félix. Por cierto, puntualizaba eso de que quienes trabajaban en muchos casos con la DEA y eran informantes, en muchos casos trabajaban para la DEA y para los narcos y para el gobierno mexicano. Pero su respuesta final para cerrar este capítulo, por favor. Mira, definitivamente yo no tuve nunca ningún contacto con la DEA, ni creo que la Agencia Central de Inteligencia tuvo absolutamente nada que ver en eso, y estoy seguro que la mano de Cuba está en esa. Y por supuesto estoy más que dispuesto a enfrentarme a cualquiera de este imbécil que está diciendo esas cosas, porque sé que lo que estoy diciendo es verdad y pueden verificarlo, que en ese tiempo yo estaba en Miami. Hay múltiples pruebas de que yo estaba en Miami durante esos días, porque lo busqué en internet la fecha y coincidía con las fechas en que yo había estado precisamente en el hospital con esos muchachos. Así que y duele ver una persona así que está haciendo unas acusaciones contra la integridad de una persona, y voy a hablar con mi abogado también a ver qué se puede hacer en este caso. Me alegro, Félix, que tenga la oportunidad de responder públicamente, y nosotros seguimos el caso para tratar de incorporar todo lo que averigüemos sobre el asunto. Muchas gracias por acompañarnos. Un verdadero placer, Pedro. Félix Rodríguez acompañándonos desde Atlanta vía Skype. Señor Alemán, ya le había agradecido, le reitero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy, pero muy buenas noches. Vamos a hacer un paréntesis y al regresar vamos a explorar lo que pasa con una familia que incluye una pareja desesperada. Un hombre que ha llegado al punto de coserse los labios. Ayer les mostramos las imágenes, hoy vamos a tener la oportunidad de saber qué ha ocurrido, porque ha habido novedades en la lucha por la custodia de sus niños. Las autoridades se han comunicado con él, nos contará qué pasó.